Buenas tardes, soy Laura Rodríguez, Project Manager en Odornet España. Os doy la bienvenida a esta webinar en la que trataremos la evaluación del impacto de olor y soluciones en el ámbito industrial, así como dos casos prácticos. La duración aproximada será de unos 20 minutos. Podéis realizar las preguntas que consideréis a través del chat y estas se responderán con la máxima brevedad de forma personal a lo largo de esta semana. Asimismo, podréis descargar o visualizar el contenido de la webinar a través del link que facilitaremos vía email a todos los asistentes. Dicho esto, nos adentramos en la temática específica de hoy respecto a la evaluación del impacto de olor y soluciones en el ámbito industrial. El índice de la presentación es el que sigue. Inicialmente identificaremos los sectores afectados, los principales sectores afectados por problemática de olor. Hablaremos de los conceptos de olor y entorno, presentaremos las metodologías para la medición de la concentración de olor y evaluación de impacto mediante modelos de dispersión, así como mediante el método de la malla. Hablaremos sobre la gestión del impacto de olor mediante las plataformas de gestión ambiental. Y finalmente, indicaremos el valor de los análisis en los laboratorios sensoriales y moleculares. De forma general, para cualquier industria que precise llevar a cabo gestión de olores hoy en día, se pasa por las siguientes etapas. Inicialmente, identificar y diagnosticar focos o procesos de potenciales episodios de olor en la propia instalación y su entorno. A posteriori, evaluar el impacto de olor. Asimismo, identificar los focos que son responsables de molestias en el entorno y cuáles son las opciones de gestión. Hay veces también en las que no es suficiente simplemente evaluar esta concentración de olor y potencial impacto, sino que también se necesita conocer la composición molecular de los olores, así como los valores umbrales de olor de dichos compuestos. Y finalmente, integrar el control operacional en la industria en todos los eslabones de la cadena. A continuación, se identifican algunos de los sectores más afectados por problemática de generación de olores, potencial impacto y, en consecuencia, gestión de dicho impacto. Entre otros, se menciona el sector de gestión de residuos, las estaciones depuradoras de aguas residuales, el sector ganadero, plantas de biometanización, producción y procesado de alimentos, etc. Olor y entorno. Esta imagen muestra de una forma muy sencilla la relación entre los potenciales focos de olor en emisión, los receptores y los fenómenos de dispersión. Una vez que se produce una emisión desde un foco en concreto, esta podrá impactar a un potencial receptor según las condiciones de dispersión del momento concreto, así como por las condiciones orográficas del entorno. De esta forma se crea la relación entre emisión desde el foco, fenómenos de dispersión y potencial impacto en emisión. Mediante esta diapositiva vamos a explicar las diferentes metodologías para medición de olor y evaluación de impacto. Vamos a verla de derecha a izquierda. Vamos a comenzar por la metodología 1, siguiendo la 2 y finalizando por la 3. A la derecha del todo tenéis unas fotografías que vamos a ir explicando también. Bueno, inicialmente, cuando nosotros vamos a campo a visitar una industria por solicitud del cliente, tenemos que realizar una inspección en foco. Ahí a la derecha tenéis una imagen de uno de nuestros compañeros que está realizando una toma de muestras en una canalización. Se identifican los focos, se toman las muestras y se transportan al laboratorio. En un plazo inferior a 30 horas tienen que ser analizadas mediante olfatometría dinámica según la EN 13725. Aquí a la derecha también veis un grupo de 4 personas que están sentadas en el olfatómetro, es el dispositivo mediante el cual se realiza la medición de olores, y a partir de aquí sacamos una concentración de olor. Esta concentración de olor se pone en relación
con los focos, ya sea mediante medidas de caudal o medidas de área, si hablamos de muestras de superficie. Y finalmente lo que conseguimos son unos resultados de tasa de emisión en unidades de olor segundo. Esta tasa de emisión es lo que se introduce al modelo de dispersión. Y estos datos, unidos a la meteorología, que bien puede ser a través de los datos del WRF, que es el World Research Forecast, o bien a través de datos meteorológicos de la propia estación de la instalación, esto nos permite ver y generar este mapa de impacto, que son estas isodoras, estas líneas de colores que veis en el mapa de la derecha, que explicaremos más en detalle a posteriori. Por otra parte, puede ser que cuando vayamos a campo tengamos fuentes, que son lo que llamamos fuentes difusas, que son muy difíciles de muestrear. ¿Por qué? Pues, por ejemplo, porque tienen un tamaño enorme, ¿no? Como puede ser un vertedero, por poner un ejemplo. ¿Qué se realiza en estos casos? ¿Qué es lo más adecuado? Pues lo más adecuado sería el método del penacho, y lo que hacemos es ponernos muy cerca del foco, sin ser dentro del propio foco, sino en una proximidad importante, y de ahí ir avanzando en zigzag, y este es el procedimiento para, digamos, entrar y salir de este penacho. ¿Qué es lo que conseguimos de esta manera? Definir varias plumas, con lo cual estamos entrando y saliendo muchas veces de esta pluma, repetimos este proceso de manera itinerante, podemos ver hasta dónde tiene alcance este impacto de olor, y finalmente por unos cálculos y medidas a posteriori se puede calcular la concentración de olor en este foco. Este dato también, esta tasa de emisión, es lo que introduciremos a posteriori también en el modelo de dispersión, y nuevamente tendremos estos mapas de impacto, que no deja de ser la exposición al olor de forma calculada. Hay otras veces donde la problemática la tenemos directamente en inmisión, es decir, necesitamos evaluar el impacto de olor en inmisión. Esto lo hacemos mediante inspecciones de campo y un panel de campo de observadores que han sido previamente calibrados, es decir, que están en un rango adecuado para poder identificar determinados descriptores de olor y medir con certeza, ¿no?, dentro de un rango de calibración. Estas personas se sitúan en campo, se analizan los focos que hay en el entorno, se identifican diferentes descriptores de olor que pueden ser de múltiples industrias, y mediante lo que es el método de la malla se calcula la frecuencia de horas de olor mediante la norma 16841 parte 1. Esto nos ofrece datos de exposición al olor medido en inmisión, es decir, en la zona del receptor. Bueno, una vez que hemos visto estas tres metodologías, vamos a ver en detalle la modelización. ¿Cuándo es interesante realizar modelización? Pues puede ser en condiciones de preoperación de una industria, es decir, previa construcción, es decir, lo que se llama realizar una estimación. Puede ser en las propias condiciones de operación, es decir, cuando esta industria ya está trabajando y ya tiene focos o potenciales focos que contribuyen a un impacto. Y también es interesante realizar esta modelización previamente a la selección de actuaciones de mejora. ¿Por qué? Porque así podremos realizar un seguimiento. Podremos tener una modelización en una situación 1, realizamos cambios en nuestra industria o procesos MTDs, y a posteriori podemos evaluar la eficacia de las medidas adoptadas, podemos ver cómo se minimiza este impacto. ¿Cómo se lleva a cabo esto? Bueno, pues como comentamos anteriormente, inicialmente hay que muestrear, hay que hacer análisis mediante orfetometría dinámica en laboratorio, se obtienen concentraciones, se relacionan con caudales o áreas y se obtienen el cálculo de tasas de emisión. Estas tasas de emisión introducidas al modelo junto con datos meteorológicos, ya sean por el modelo WRF o datos de la propia estación del emplazamiento, nos proporcionan finalmente el modelo de dispersión. Resultados, bueno, podemos tener mucha tipología de resultados, probablemente resultados de los más frecuentes son en percentil 98 horario. ¿Qué quiere decir esto?
que vamos a evaluar el 2% de las horas más críticas del año. Este 2% restante simboliza de los 365 días del año, 24 horas, representa las 175 horas más críticas del año. Vemos estas isodoras en la concentración o en los niveles que nosotros queramos. Generalmente, por el anteproyecto de Cataluña, 357, pero esto cada administración o cada legislación selecciona, digamos, los valores. Bueno, tenemos dos tipos de modelos. El modelo Hermot es un modelo gaussiano, ofrece una buena predicción en ausencia de horas de calma, mientras que el modelo CalPUF es un modelo lagrangiano y considera la emisión como una serie de descargas puntuales o PUF y simula bien las situaciones de calma, es decir, vientos que están por debajo de 0,5 metros por segundo, así como está adaptado a topografías complejas. Los componentes principales de este sistema de modelación son el CalMet, que es el modelo meteorológico, el CalPUF, que es el modelo de dispersión de calidad del aire, y el CalPOS, que es un paquete de postprocesamiento. Ahora vamos a ver un vídeo muy breve de un par de minutos que representa un poco el proceso de cómo se realiza una modelización, ¿no? Y sus aplicaciones. Vamos a verlo. A continuación, vamos a ver la aplicación de los modelos de dispersión a dos tipos de emplazamiento. Aquellas industrias de futura construcción, para identificar la localización óptima y predecir el impacto bajo diferentes configuraciones de proceso. O nos vamos al caso donde ya es una industria existente, una industria en operación. En este caso aquí vemos una planta de tratamiento de aguas residuales. Inicialmente deberíamos identificar los focos potenciales. Pueden ser focos canalizados, pueden ser focos de área o pueden ser focos de volumen. Una vez que identificamos estos focos, se deben muestrear. El muestreo se lleva a cabo mediante la AN 13725 y análisis por olfatometría dinámica y posteriormente, con los resultados, introducimos estos datos al modelo. Estos datos, junto con las condiciones meteorológicas, nos generan estas isodoras, las cuales tienen colores diferentes en función de la concentración. El modelo nos permite evaluar el área de impacto, identificar fotos potenciales y generar múltiples escenarios en diferentes condiciones. Generalmente en la población, cuando hay un impacto, es muy posible que se produzcan quejas. Estas quejas hay que gestionarlas, analizarlas y generalmente por parte de la industria se aplican mejores técnicas disponibles para minimizar este impacto en el futuro, el cual también puede ser medido mediante estos modelos. Esta diapositiva simplemente es un ejemplo de análisis de meteorología. Lo que podemos ver a la izquierda es el análisis anual de la rosa de los vientos, con los vientos predominantes y su procedencia, mientras que en el gráfico de la derecha vemos el análisis meteorológico, también con la procedencia de vientos, pero estacional. Estos son los datos que como comentamos anteriormente, se introducen al modelo. Bueno, ahora vamos a ver un caso práctico. Vamos a ver un caso práctico de una planta de tratamiento de residuos urbanos en España. En este proyecto se llevaron a cabo sucesivas campañas de toma de muestra y análisis mediante olfatometría dinámica. Como se identificó anteriormente, los resultados olfatométricos permiten determinar la concentración de olor en la muestra y esta concentración relacionada bien con el área, bien con el caudal de cada foco, según corresponda, nos permite calcular tasas de emisión en unidades de olor segundo. Estas tasas de emisión para cada foco, junto con los datos meteorológicos, alimentaron el modelo de dispersión CalPUF, el cual nos proporcionó el mapa de impacto que veis a la izquierda. Las isodoras verde, amarilla y roja representan valores de concentración en un percentil 98 horario de 3, 5 y 7 unidades de olor metro cúbico. Por otra parte, una vez visto este mapa de impacto, a posteriori se propusieron MTDs o mejores técnicas disponibles para mejorar esta situación. Entre estas técnicas
Se identificó cerrar puertas, confinar elementos móviles y tratar el aire. Se propuso la construcción de naves y posterior conexión de este volumen de aire a tratamiento, el aumento de caudales de aspiración en ciertas naves y conexión del ambiente de las nuevas naves a tratamiento, ya fuese mediante biofiltros, torres de desodorización, etc. Esto que nos permitió minimizar las emisiones odoríferas de los focos y por tanto alimentar un nuevo modelo CalPUF con las nuevas tasas de emisión que serán inferiores a las iniciales. El resultado es el mapa de impacto de la derecha, donde se puede ver la reducción de impacto. Las buenas prácticas y aplicación de MTD es un proceso continuo, el cual puede y debe valorarse en cada industria mediante la realización de campañas de olfatometría y posterior modelización. Ahora vamos a pasar a hablar al método de la malla. Vamos a hablar de metodologías en emisión, este número 3 que teníamos en la diapositiva inicial cuando explicábamos metodología. ¿Cuándo aplica utilizar este método de la malla? Cuando se necesita evaluar directamente la exposición al olor en emisión, es decir, en receptor, así como cuando existen varias instalaciones en el entorno y se requiere distinguir por separado el impacto de olor proveniente de las diferentes instalaciones, es decir, identificar los diferentes descriptores de olor asociados, los diferentes tipos de olor. ¿Cómo se aplica este método? Inicialmente se selecciona un área de estudio en la zona de interés y se fija una malla, se programan inspecciones olfativas en un periodo de 6 a 12 meses y se selecciona un panel de expertos que irá calibrado según la norma 13725. Este es simplemente una imagen para que veáis el tipo de mallas. Siempre son cuadrantes y los vértices que veis en 4 colores, rosa, verde, amarillo y azul, representan las rutas, es decir, cada inspección que se haga, un día se realizará la ruta azul, otro día la ruta amarilla, la ruta rosa y la ruta verde, para asegurarnos que se va abarcando toda la zona de una manera heterogénea. Bueno, cálculo y el método de la malla, digamos, ¿cómo realizamos el cálculo y la frecuencia de horas de olor? Bueno, el tiempo de percepción en el que un panelista va a un punto es de 10 minutos. Aquí se realizan unos registros sensoriales con una determinada frecuencia. Es un registro sensorial cada 10 segundos. El registro que sea positivo o negativo es en función de si nos huele a algo procedente de la planta, alguno de los descriptores que hemos identificado anteriormente. En total, ¿qué quiere decir? Que de estos 10 minutos que la persona va a estar en campo, efectuará 6 registros por minuto cada 10 segundos, por lo tanto tendremos 60 registros por punto. Si estos 60 registros, 6 o más veces hay registros positivos para un mismo olor, es lo que consideramos una hora de olor. El impacto de olor en una celda se determina a partir de la suma de todas las horas de olor y se expresa en forma de porcentaje. Y en un mismo día de observación solo se puede realizar mediciones individuales en un punto de cada celda, que fue lo que comentamos anteriormente, las rutas de colores. A continuación vamos a ver un caso práctico, tratamiento mecánico biológico en una planta de biometanización. Bueno, ¿qué fue lo que llevamos a cabo aquí? Inicialmente ver qué tipo de instalación o instalaciones teníamos. En este caso era una planta de biometanización. Y buscamos los olores asociados a esta planta, los que se identificaban en el entorno. En este caso fue un olor asociado a los fosos de recepción y un olor a biogás asociado a la planta también. Por otra parte teníamos otro tipo de instalaciones. En este caso teníamos una planta, una explotación bovina, una explotación porcina y abono. Estos fueron otros de los descriptores incluidos en el proyecto. Y por otra parte, otros descriptores que no, bueno, está bien remarcarlos o identificarlos, pero no van asociados normalmente a la problemática del lugar, como puede ser tránsito de vehículos, comida, alcantarillado, quemado, etc. No van asociados, digamos, a las instalaciones o instalación. Entonces, ¿qué vamos a ver a continuación? Vamos a ver los mapas de frecuencia de horas de olor. En verde
tendremos frecuencias de horas de olor inferiores al 10% o 15%, según corresponda a zonas residenciales y o mixtas o zonas industriales, ¿vale? Entonces ese verde está por debajo del 10% de horas de olor, en algunos casos del 15%, según el tipo de suelo. Y en rojo, frecuencias de horas de olor igual o superior a ese 10 o 15%. Bueno, aquí a continuación podéis ver los mapas de frecuencia de olor. ¿Qué fue lo que vimos? Que cuando hacíamos este sumatorio de horas de olor, el porcentaje de horas de olor en referencia a los descriptores que eran propiamente de esta planta de biometanización, este descriptor de fosos de recepción y de biogás, veíamos que el porcentaje de horas de olor estaba por debajo del 10% en todos los casos, excepto en una celda del 13%. Mientras que cuando nos íbamos a otro tipo de olores, en este caso la explotación bovina y porcina, veíamos que estos olores sí que eran relevantes, sí que tenían una frecuencia de horas de olor muy elevada, sí que era algo como muy reincidente y repetitivo en el ambiente. ¿Qué fue lo que sacamos de práctico y de bueno y de potencialidades en este proyecto? Bueno, ver lo primero cuál era el grado de responsabilidad e impacto de la planta en este entorno, y ver que además, teniendo en cuenta las actividades que se realizaban, se pensó, digamos, en una sinergia entre que estas explotaciones, digamos, pudieran posiblemente enviar parte de todo este residuo a la planta de biometanización, eliminando por un lado el potencial impacto en la zona y por otro lado aumentando el procesamiento dentro de la planta. Bueno, terminando ya con este segundo caso práctico, vamos a pasar a comentar brevemente las plataformas para la gestión ambiental. Bueno, hoy en día cada vez es más común la aplicación de tecnologías para fomentar la comunicación entre estos tres actores principales que tenemos aquí, que son la administración como organismo de control, la industria y los residentes. Es importante abrir canales de comunicación entre estos actores, así como llevar a cabo una correcta gestión de potenciales quejas por olores si llegan a producirse. Hoy en día existen opciones múltiples en el mercado sobre estas plataformas y la selección de una u otra dependerá de las necesidades de cada cliente. En este caso, Dornet puede ofrecer asesoramiento sobre ello. Finalmente, ya para acabar, hablar de los laboratorios que teníamos en este índice de la presentación, laboratorios sensoriales y laboratorios moleculares. La mayoría de las aplicaciones en el sector ambiental en laboratorios sensoriales radican en calcular la concentración de olor mediante olfatometría dinámica con un panel de expertos previamente calibrado. Por otra parte, el laboratorio molecular, concretamente para el área medioambiental, permite analizar análisis complementarios mediante instrumentos como el GC-IMS o GC-TOF, a través de los cuales podemos identificar familias o compuestos responsables de olor, lo que sería con nombre y apellidos, y relacionar con el OTV, que por sus siglas en inglés corresponde con Odor Threshold Value y representa el umbral de olor. Este valor es la concentración mínima a la cual un compuesto comienza a ser identificable a nivel odorífero por la nariz humana. Este análisis molecular, además de la concentración de olor por olfatometría dinámica, resulta muy útil en algunos casos, ya que a veces se requiere no solo conocer la concentración de olor en foco y la tasa de emisión asociada, sino también cuáles son los compuestos a nivel molecular. Por ejemplo, en una emisión de una chimenea, para determinar si hay compuestos especialmente odorantes en la emisión, pudiendo aplicar determinados filtros o tratamientos para eliminarlos. Bueno, pues con los laboratorios llegamos al término de esta webinar. Os agradezco vuestro tiempo y la atención prestada. Espero que os haya resultado interesante. Por favor, con cualquier consulta no dudéis en contactarnos al email que figura o directamente con nuestras oficinas. Como comentamos al inicio, se enviará un link para tener acceso al material que acabamos de presentar y las preguntas recibidas se irán contestando durante esta semana. Muchas gracias a todos por vuestra participación.